Buenos días a todos. Vamos a dar paso a la segunda conferencia de este tercer ciclo de conferencias online de Sociemat, y hoy lo vamos a hacer con una presentación de hormigones y cementos titulada Autorreparación autógena por fatiga en materiales cementicios, que va a estar a cargo del profesor Gonzalo Ruiz López, que es doctor ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y es catedrático en la Escuela de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde lidera el grupo de mecánica de sólidos. Él es especialista en mecánica de materiales de interés en ingeniería civil y especialmente en la fractura de hormigones avanzados con alta resistencia, hormigones con fibras y demás, el comportamiento dinámico y fatiga, con aproximación tanto experimental como numérica. Es un honor para nosotros que Gonzalo haya aceptado también participar en este ciclo de conferencias y, como sabéis, pues después de la charla habrá un tiempo para sugerencias, comentarios, preguntas y demás. Y como sabéis, pues esta charla está siendo grabada y estará disponible en el canal de YouTube de Sociemat en unos días. Muchas gracias a todos los que os habéis ya conectado y a los que veréis la charla online más adelante. Y sobre todo gracias a Gonzalo por aceptar el reto y por estar con nosotros impartiéndonos su sabiduría. Gonzalo, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Al revés, antes de empezar, quiero agradecer a Sociemat y luego en particular a ti en particular por la invitación. El honor es sin ninguna duda mío y espero haber dado con un tema que sea de interés y que, bueno, pues explique los aspectos que creo que son muy interesantes y además creo que son novedosos. Voy a hablar sobre autorreparación autógena debido a la fatiga en materiales cementicios. Y en realidad el trabajo no es exclusivamente mío, sino que lógicamente lo he realizado con colaboradores, tanto de mi propio grupo como externos. Ángel de la Rosa, doctor aquí en la UCLM, José Joaquín Ortega, que es miembro de mi grupo, pero que está trabajando en la UPM. Y después también hemos trabajado en este caso con personas, con investigadores del Instituto Eduardo Torroja, José Luis García Calvo, a quien seguramente conoceréis, Francisco Rubiano y Ángel Castillo, que es el director del Torroja. Bueno, el contenido de la charla es este. Bueno, antes de empezar con la autorreparación autógena por fatiga, tenemos que, creo que es necesario hacer una introducción sobre el comportamiento de fatiga de los materiales cementicios, muy en particular del hormigón, pero también, por ejemplo, de morteros de cal o de hormigones de cal o de materiales con otro tipo de matrices cementicias. Y vamos a ver esos puntos, curvas tensión, deformación, número de ciclos, curvas tensión, número de ciclos, cuál es la dispersión experimental, el efecto de varios factores como la frecuencia, el contenido de fibra en el caso de que haya fibras, de la excentricidad de la carga, el efecto de escala en fatiga, que es también muy importante, y después nos centraremos en el fenómeno de la autorreparación autógeno por fatiga, que es un fenómeno, bueno, que se sabe que existe, pero que no está comprobado ni controlado. Y vamos a ver ensayos mecánicos, ensayos físicos y después sacaré algunas conclusiones. Este trabajo quiero contar que, bueno, tenemos un artículo a punto de mandar, lo vamos a mandar, bueno, a una buena revista, no voy a decir cuál, por si acaso nos lo rechazan, pero bueno, creo que será un artículo interesante y que dentro de poco estará publicado. Bueno, con respecto a la introducción, nosotros estamos interesados en la fatiga de hormigones debido a que, bueno, pues por el aumento de resistencia de los hormigones y por nuevas situaciones y elementos estructurales, la fatiga es muy importante en algunos casos, como por ejemplo en el caso de las torres que soportan las turbinas de los aerogeneradores, que se diseñan por fatiga y si están hechas de hormigón, pues el hormigón tiene que resistir la fatiga y además cuando las torres son muy altas, es necesario ir a hormigón, curiosamente, porque el acero ya no se puede fabricar la torre de acero de una manera económica. Ha habido mucha patología debida a la fatiga de estas torres, especialmente no tanto en los fustes, en las pilonos, sino en las cimentaciones.
Y luego también otras estructuras, bueno, solamente puentes, etcétera, pero en particular nosotros hemos estado involucrados en el estudio de la fatiga de vía en placa. Bueno, estoy poniendo un vídeo en el que se ve cómo hemos fatigado la vía en placa. Vía en placa para tren de alta velocidad. No sé si se oye, yo, pues, cuando tiene sonido de la máquina, etcétera. Voy a esperar a que termine el vídeo. Bueno, como veis, hemos hecho ensayos estructurales de fatiga de un elemento pues, muy grande, como es una placa para una vía de tren de alta velocidad. Y aquí me quería fijar en una cosa importante. Voy a hablar fundamentalmente de fatiga a compresión, porque en los elementos estructurales de hormigón normalmente hay barras de armado que están resistiendo las zonas de tracción. Y como veis, por ejemplo, esta placa tiene fisuras en tracción, el hormigón se ha roto en tracción y sin embargo en compresión sigue resistiendo. Es normalmente como se calculan las estructuras de hormigón armado a fatiga, porque se calcula la fatiga del hormigón en compresión, mientras que se supone que en tracción pues el material está fisurado y es el acero el que resiste la carga. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fenomenología de la fatiga en materiales cementicios, en hormigones. Aquí vemos una probeta de hormigón que está siendo sometida a fatiga y también vemos un diagrama tensión frente a deformación en el cual se ven los ciclos que se le pueden hacer al material. En este caso, este gráfico está tomado de la tesis de Holmen del año 79 y ahí se ven, pues, por ejemplo, el ciclo tensión-deformación, el primero, se ve el número 10.000, el número 45.000, el número 76.000, así hasta el ciclo que produjo la rotura, a 147.000 ciclos, y se ve cómo los ciclos primero van cambiando su forma. Primero es bastante grande, tiene bastante histéresis, y luego los ciclos se van haciendo más cóncavos, pero además también vemos que hay un aumento de la deformación debido a la fatiga, porque lógicamente al hacer el ciclo, nosotros estamos haciendo el ciclo, y entonces hay una carga permanente que también produce una fluencia en el material. Normalmente además la rotura se produce cuando el último ciclo, digamos, llega a una deformación crítica que normalmente se puede estimar por medio de la curva tensión-deformación estática, que es la que he dibujado ahí en rojo. Ese último ciclo estaría tocando la curva y por tanto es cuando se estaría produciendo la rotura. Normalmente también se representan las curvas de formación número de ciclos, que son como se ve en la pantalla. Aquí en el eje X tenemos el número de ciclos, en el eje Y tenemos la deformación, y normalmente estas curvas, esta curva se llama curva de fluencia cíclica, porque es en realidad, ya lo he comentado, una fluencia con el número de ciclos, y tiene tres partes. Una parte inicial en la cual hay una acomodación del material a los ciclos que se están haciendo, luego una parte secundaria que se ve ahí, que es aproximadamente lineal con el número de ciclos, y hay un crecimiento progresivo de la deformación, y luego llegamos a una fase terciaria en la cual las deformaciones aumentan mucho, superan la deformación crítica, y como se ve ahí, pues la deformación se eleva y se rompe el material. Es también muy importante que en la fase secundaria, la pendiente de esa recta está relacionada con el número de ciclos. De hecho, voy a enseñar un diagrama realizado en nuestro laboratorio, en el cual representamos, como se ve, en el eje de las X tenemos el número de ciclos, en el eje de las Y tenemos la velocidad de formación secundaria, se llama así, que es sencillamente la pendiente de la rama secundaria de la curva de formación número de ciclos. Bueno, como se observa, hay un montón de puntos, todos los puntos están alineados, todos esos puntos corresponden cada uno de ellos a una probeta de la misma matriz, o sea, tienen la misma matriz cementicia, la misma matriz de hormigón, y en algunos casos tenemos hormigón en masa, C1, en algunos casos hormigón reforzado con fibras de polipropileno, y luego hormigón reforzado con fibra de acero. Como se ve, bueno, también hay ensayos hechos a varias frecuencias, y como se ve, la relación entre esa velocidad de formación secundaria y el número de ciclos es lineal.
y depende exclusivamente de la matriz, ni siquiera depende del tipo de refuerzo que tengan ni de la frecuencia de solicitación que se está haciendo. Esta ley, bueno, nosotros hemos comprobado una serie de cosas con esta ley, pero se debe a Sparks y Memphis, unos investigadores que la publicaron en el año 1973. Bueno, con esta ley nosotros hemos propuesto hace unos años, en el año 2017, una ley de rotura con una curva de formación número de ciclos, que es esta que se ve aquí. Aquí lo que representamos de nuevo en el eje de las X es el número de ciclos, en el eje de las Y es la deformación, y se ven ahí una serie de curvas en forma de S, que son curvas, además estas son curvas reales de un material que hemos ensayado. Y luego se puede deducir, como se ve ahí, pues una deformación crítica. Una deformación crítica que estaría compuesta por dos partes. Una, la deformación inicial que se tiene en el hormigón cuando uno le pone carga a la probeta, ahí tiene una deformación inicial, más luego una deformación secundaria, epsilon 2, que se puede estimar de acuerdo con los parámetros de la curva de Sparsky-Memphis. Y sería esta curva que resalto ahora en color naranja. Es decir, esa curva color naranja sería una curva de rotura que me da una deformación crítica, y ahí, como veis, las curvas con forma de S, cuando llegan a un punto de formación crítica, básicamente cuando se acaba la fase secundaria, nosotros podríamos estimar que esa probeta o que ese material va a romper por fatiga en compresión. Entonces nosotros podemos con estos criterios hacer pues una curva de, o sea, digamos un criterio de rotura en deformación. Sin embargo, los ingenieros más prácticos que yo, bueno, que iba a decir que todavía, yo soy poco práctico, pero los ingenieros más prácticos, los que están ahí haciendo cálculos todos los días, prefieren curvas tensión-deformación. Aquí las curvas SN del hormigón son tensión-deformación, y esta es una curva propuesta, es una superficie propuesta por el profesor Lohaus de la Universidad de Hannover en Alemania en el año 2012, y que está incluida en una normativa de hormigón bastante trascendente que se llama el código modelo. Que está, bueno, que con esta curva pueden los ingenieros hacer cálculos para sus estructuras, etc. Como veis ahí, es una superficie que depende de S máximo, S mínimo y el logaritmo del número de ciclos. S máximo es la tensión máxima del ciclo normalizada según la resistencia a compresión, y S mínimo es la tensión mínima del ciclo, de nuevo normalizada con respecto a la resistencia a compresión del material. Entonces, esta es una superficie que tiene esa forma. Si nosotros la vemos desde el eje del logaritmo del número de ciclos y representamos varios niveles de S mínimo, o sea, de la tensión mínima, pues nos quedan estas curvas, ¿no? En este caso, o sea, quiero destacar que, bueno, estas curvas, este tipo de curvas se utilizan para hacer cálculos, pero es interesante también tener un poco idea de temas experimentales y del orden de magnitud de lo que estamos hablando. Esta curva está en el código modelo y, sin embargo, llega hasta un logaritmo del número de ciclos de 10 elevado a 20, o sea, el logaritmo sería 20. Y quiero dar un poco una idea del orden de magnitud de lo que estamos haciendo, porque imaginemos que hacemos un ensayo de compresión a un hercio, es decir, a un ciclo por segundo. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo nos costaría llegar a 10 elevado a 20 ciclos? Pues aquí lo tengo calculado. 10 elevado a 20 segundos son 230 veces el tiempo que nos separa del Big Bang. El tiempo que nos separa del Big Bang son 13.800 millones de años. O sea, necesitaríamos 230 veces, o sea, 230 multiplicado por 13.800 millones de años, a alcanzar esos valores. Eso nosotros no lo podemos hacer en nuestro laboratorio, no sé si alguno lo puede hacer, pero nosotros no. El caso es que eso es poco realista, y vamos a ver qué es lo que sería realista. Si yo tomo 10 elevado a 10, 10 elevado a 10 segundos son 316 años, 10 meses y 17 días. Tampoco es demasiado realista. Para llegar a valores que son realistas, pues estaríamos en el orden de 10 elevado a 7,5, que eso es un año y un día. Lógicamente, con una máquina que funciona a un hercio no lo vamos a poder hacer, o sí, si tenemos mucha paciencia, pero bueno, si aumentamos el número o sea, la frecuencia, etcétera, pues quizás se podría hacer. Y en este caso vemos que este tipo de curvas
en realidad muchas veces con, bueno, rectas se podría resolver perfectamente, porque la parte que es realista es la parte que está a la izquierda del 7,5. Bueno, vamos a ver también la dispersión y el efecto de la frecuencia, lo vamos a ver conjuntamente. Hace algunos años, en el 2013, hicimos una campaña experimental en la que hicimos pues, una misma matriz con distintas fibras que lo ensayábamos con distintas frecuencias. Hemos visto antes unos resultados de ese tipo. En este caso, fijaos que estamos representando la frecuencia frente al número de ciclos para el fallo con cada frecuencia, y aquí se utilizan 4 frecuencias, 4, 1, 1 sobre 4 y 1 sobre 16. Por ejemplo, si nos fijamos en la frecuencia de 4, ahí hay 12 puntos que representan 12 ensayos idénticos. Son cubos de 100 milímetros de lado absolutamente idénticos. Y sin embargo, como vemos en la figura, uno de los ensayos, el que está más hacia abajo, pues ha resistido del orden de 200 ciclos, y sin embargo el que está más arriba ha resistido del orden de 200.000 ciclos. Es decir, tenemos 3 órdenes de magnitud de diferencia. Yo reconozco que cuando vi esto originalmente pensaba que me había equivocado, pensaba que esto estaba mal, pero no está mal. No, esto es que es así como sale. Es decir, tenemos ahí, de hecho, esas curvas que hay dibujadas son las curvas de distribución, y es así como sale. Por lo tanto, tenemos ensayos con mucha dispersión, hay que utilizar la estadística para caracterizar bien los resultados, y luego aquí en particular, como estamos haciendo la misma matriz, en este caso es la misma matriz, todos los ensayos son iguales, con hormigón en masa, con C1. Y como vemos, al disminuir la frecuencia, curiosamente disminuye el número de ciclos, porque aunque hay dispersión, sin embargo, la función de distribución se va hacia abajo y la media también se va hacia abajo. Entonces, aquí hay un efecto de la frecuencia clarísimo que es importante tener en cuenta. Si nosotros ponemos fibras de polipropileno, las cosas cambian un poquito, hay una dispersión un poquito distinta, pero sigue habiendo una función de la frecuencia, como vemos. Y sin embargo, si nosotros ponemos fibras de acero, pues resulta que aparentemente el hormigón deja de ser función de la respuesta deja de ser función de la frecuencia. Aquí vemos que frecuencias bajas son equiparables a frecuencias altas. Bueno, esto tiene una repercusión tecnológica bastante importante, porque hay algunas estructuras que trabajan a frecuencias muy bajas, como por ejemplo las torres de los aerogeneradores, que en general sus frecuencias propias de vibración son relativamente bajas, del orden de las décimas de hercio, 0,1 hercio, 0,15 hercios, de ese estilo. Y por lo tanto, si baja la frecuencia, resulta que el material resiste menos, pero si ponemos fibras de acero, resulta que devolvemos al material a su resistencia original. Esto está relacionado con el tema de la autorreparación, porque la fibra lo que hace es estabilizar el proceso de daño. Y bueno, y luego lo veremos, pero lo que hace también es facilitar que los procesos de autorreparación se produzcan de una manera, bueno, sencillamente que se produzcan, para empezar que se produzcan, y luego que se produzcan durante más tiempo. Es decir, que la presencia de fibra es favorable también para la autorreparación. Bueno, también hay un efecto de la cuantía de fibras en el hormigón reforzado con fibras de acero. En este caso lo que vemos es en el eje de las X, es la cuantía de la fibra, que es 0, 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8% en hormigones que comparten la misma matriz. Ahí lo vemos de H00 hasta H60. El número que hay después del H representa los kilos por metro cúbico de fibra de acero que estamos poniendo en el hormigón. Y después eso está comparado con el logaritmo del número de ciclos de la distribución, bueno, la media de la distribución. De manera que esto sería la resistencia media. Bueno, aquí vemos que cuando aumenta la cuantía de fibras, pues la respuesta es mejor, pero hay un máximo. En este caso, en el 0,6 para 45 kilos por metro cúbico, donde tenemos un máximo que está relacionado con esa matriz. De manera que nosotros, cuando ponemos fibras al hormigón, es beneficioso para la fatiga, pero tenemos que tener en cuenta que no debemos echar fibras ahí de cualquier manera, porque puede haber un momento
en el cual la resistencia a la fatiga o la vida en fatiga que nosotros conseguimos sea menor con más fibras que con menos. También hicimos la comprobación de la ley de Sparks-Menzies con estos hormigones y, curiosamente, la cuantía de fibras tampoco influye en la ley de Sparks-Menzies. Es decir, el logaritmo, quiero decir, vamos a ver, la pendiente de la fase secundaria, o sea, la velocidad de fluencia secundaria que nosotros tenemos, se correlaciona con el logaritmo del número de ciclos con independencia también de la cuantía de fibra, de la cantidad de fibra que nosotros estamos poniendo. De manera que la ley de Sparks-Menzies es muy interesante porque también es independiente del tipo de refuerzo que pueda tener la matriz y es exclusivamente función de la matriz. También es importante, otro efecto experimental que nosotros hemos estudiado es el efecto de la excentricidad de la carga. En esta diapositiva lo que vemos es una fotografía de una rótula que nosotros inventamos, en fin, tampoco es muy complicado, al fin de cuentas es una rótula, para hacer que la carga esté bien centrada dentro de la probeta, es decir, para que no tenga excentricidad o para que la excentricidad se reduzca al mínimo o tenga poca incertidumbre en su posición. En este caso son probetas de 40 milímetros, lo que estamos viendo, y los resultados son los que ponemos aquí. En esta representación de los resultados tenemos el logaritmo del número de ciclos en el eje de las X y después la probabilidad de fallo en el eje de las Y. Todos los triángulos sólidos negros, que tienen fondo negro, son ensayos que se han hecho sin esa rótula. Y todos los triángulos blancos son ensayos que se han hecho con esa rótula, es decir, haciendo que la excentricidad de la carga sea el mínimo posible. Y ahí vemos que efectivamente hay una diferencia además sustancial. Primero, con rótula resulta que los ensayos duran más como media, o sea, la distribución va más hacia la derecha, luego los ensayos duran más, la vida en fatiga es más larga, y luego además también reducimos la dispersión experimental, debido a que, claro, no tenemos un efecto adicional que añade dispersión, que es la excentricidad. Bueno, esto creo que es importante porque, bueno, yo he estado, vamos, en muchos de los artículos que nosotros hemos revisado en hormigón y supongo que en otros materiales, el control de la excentricidad de la carga pues puede ser importante, como en este caso, y sin embargo normalmente no se hace. Bueno, vamos a ver también el efecto de escala. El efecto de escala lo estoy representando en este esquema que hay en la figura, es que, bueno, en hormigón ocurre, en todos los materiales cementicios ocurre, en los materiales que normalmente denominamos como cuasi frágiles, normalmente están sujetos al efecto de escala. Es un efecto por el cual, cuando aumenta el tamaño de una probeta o de un elemento estructural, disminuye la resistencia, que puede ser resistencia a compresión o resistencia a tracción o resistencia a lo que sea, disminuye esa resistencia debido al tamaño, por varios tipos de efectos. Uno es el efecto estadístico, pero luego hay efectos deterministas que tienen que ver pues con la estructura del material y con la cantidad de energía que ese material puede almacenar antes de la rotura y puede descargar en la rotura. El caso es que esa es la curva que nosotros tenemos para hormigón, es un esquema, lógicamente, donde podemos cambiar desde plasticidad para tamaños pequeños con valores altos de la resistencia a, digamos, fallos frágiles que tendrían un nivel de resistencia inferior para tamaños grandes. Normalmente vamos a estar, en el caso del hormigón en masa, en la zona más bien frágil o cuasi frágil, y sin embargo, cuando nosotros ponemos fibras, vamos a estar en la zona digamos, alta, de resistencias altas de la plasticidad. Nosotros hicimos, además, el año pasado publicamos un artículo sobre esto, hemos hecho un estudio, bueno, en realidad son 2 artículos en los cuales estudiamos este tema en concreto, y para ello lo que hicimos fue fabricar un hormigón reforzado con fibras. Hemos fabricado rótulas de los 3 tamaños, ahí se ven cubos de 40, 80 y 150 milímetros, que se ensayaron en un rango de 0,20 a 0,85 veces la resistencia a compresión a una frecuencia baja, 0,25 Hz. Lo hicimos a frecuencia baja por condiciones experimentales de la máquina y de los LVDTs que están midiendo los desplazamientos, como se ve en esa figura. Bueno, nosotros también hicimos digamos, el estudio de la
resistencia con presión estática, y ahí se ven los cubos de 40, 80 y 150 milímetros como nos dan aproximadamente la misma resistencia, una resistencia de aproximadamente 30,5, 30,6, 30,7 megapascales. Es decir, estamos en una zona en la cual, desde el punto de vista de la resistencia, el hormigón reforzado con fibras no está presentando un efecto de escala, precisamente debido a que tiene fibras, a que digamos que las longitudes internas del material son muy largas, y comparado con la dimensión externa de la probeta hace que las probetas sean, por así decirlo, semejantes, a pesar de que están cambiando tanto en dimensiones. Sin embargo, cuando nosotros ensayamos la fatiga, nos encontramos con este gráfico que estoy poniendo aquí, donde tenemos de nuevo en el eje X el logaritmo del número de ciclos frente al eje Y la probabilidad acumulada de fallo. Y como se ve, las series de cubos grandes, cubos de 150 y de 80 milímetros, están aproximadamente en la misma posición, resistiendo del orden como media de un poquito más de 1000 ciclos. Sin embargo, los cubos pequeños se nos van pues a los 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, 10 elevado a 7, y muchos de ellos son supervivientes. Como se ve ahí, los que tienen una flecha son supervivientes. Bueno, esto es, no sé cómo decirlo, esto es extraordinario, esto es extraño, esto es un fenómeno que se tiene que explicar. Por una parte, desde luego, está el efecto de escala, y por otra parte está el por qué estas probetas pequeñas están resistiendo tantos. Porque recuerdo, los cubos son todos del mismo material, es exactamente el mismo material. Y lo único que cambia es el tamaño, porque también el intervalo de carga que hacemos, o sea, los ciclos de carga que hacemos son idénticos en los dos casos. Bueno, una de las análisis que se suele hacer es, bueno, si tienes una probeta superviviente, analizas cuál es su resistencia. Nosotros hicimos eso. Estas son las probetas supervivientes. Hacemos la resistencia a compresión y nos encontramos con que tenemos un aumento del 32% de resistencia a compresión, lo cual es verdaderamente extraordinario. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, como vemos, probetas que hemos llevado incluso hasta 10 elevado a 7 ciclos. Bueno, eso no lo hemos hecho a 0, ya no me acuerdo cuánto era, 0,1 hercios, 0,15 hercios, no. Esto ha llegado un momento, llegado me parece que eran pues un poquito más de 50.000 ciclos, pues pasábamos a hacerlo a 10 hercios, que eso sí podíamos hacerlo con las probetas pequeñas, y fijaos que llegamos ahí hasta 10 elevado a 7 ciclos. Ese ensayo que hay ahí, que fue un superviviente, nos costó 10 días largos hacerlo, 10 días enteros la máquina funcionando a 10 hercios. Bueno, esto es impresionante porque después de esa solicitación resulta que el hormigón resiste 32% más. Bueno, esto para nosotros merecía estudio. En su caso también hicimos una porosimetría y nos dimos cuenta, esto no lo hemos descubierto nosotros, sino que esto está en la literatura científica, en las referencias, pues hay casos que se ven y aquí tenemos una porosimetría en la que estudiamos las curvas verdes son de una probeta que ha sobrevivido y las curvas naranjas son de una probeta que ha fallado por fatiga. Bueno, se ven que tienen perfiles completamente diferentes y que la curva verde está por debajo, es decir, sobre todo para tamaños de diámetro de poro pequeño. Por lo tanto, tenemos un cierto relleno de los poros, una densificación que se atribuye a digamos, una maduración por fatiga o a una autorreparación por fatiga, que es lo que nosotros pensamos. Y entonces, cuando vimos estos resultados y vimos que efectivamente la porosimetría confirma que está cambiando el material y por eso resiste más y por eso resiste más número de ciclos y por eso sobrevive, pues lo interesante para nosotros es estudiar el fenómeno para ver si de alguna manera lo podemos controlar. Por lo tanto, llegamos al estudio concreto de la autorreparación autógena por fatiga, cuando ya
pues conocemos al menos de una manera bueno, pues ligera, pues efectos que hay que tener en cuenta. Entonces nosotros para estudiar la autorrecuperación por fatiga, pues hicimos un hormigón, junto con, vamos, el hormigón de hecho lo fabricaron en el Instituto Eduardo Torroja, que tiene esta composición. Entonces veis, pues tiene, bueno, en particular aquí es muy interesante darnos cuenta de que este cemento tiene bastantes partículas cementicias, no solamente el cemento, sino que tiene también humo de sílice, 46 kilos por metro cúbico. Luego tiene, bueno, tiene agua, lógicamente, pero bueno, tiene bastante agua, o sea, tiene 181 litros de agua por metro cúbico, que eso hace pues una relación agua-cemento, bueno, agua total de partículas cementicias de 0,35%, que está, bueno, que es, no es que sean, en fin, está bien. Y bueno, y luego también tiene fibras. En este caso tiene unas fibras de Bekaert, de una, vamos, la marca es Bekaert, y que son fibras con dobleces en los extremos, con 2 dobleces, ¿no? Por eso se llaman 4D, de una longitud de 35 milímetros y con una esbeltez de 65. Bueno, el caso es que esta es la composición. Nosotros hicimos ensayos semejantes a los que habíamos hecho. En este caso, como este hormigón es más resistente, los ensayos de fatiga los tuvimos que hacer sin la rótula, porque la rótula se deformaba demasiado debido a que este hormigón es bastante resistente. Y bueno, esto ahí pongo una fotografía de un cubo roto para que veáis por curiosidad cómo queda con las fibras por ahí en medio. Y aquí están los ensayos de resistencia a compresión, que tiene una media de 77,6 megapascales, que para un hormigón, bueno, esto es un hormigón extraordinario. Bueno, es un hormigón diseñado precisamente para una torre eólica. Bueno, y además con muy poca desviación, como veis ahí. También podemos representar las curvas SN de los ensayos en fatiga, que son estas, y aquí vemos que también tenemos una serie de supervivientes. Todos los ensayos que tienen ahí una flechita son supervivientes. Aquí es que hicimos ensayos a varios niveles de soliditación de fatiga. En fin, los colores azul, naranja, verde y rojo representan pues distintos niveles de soliditación, y las curvas a rayas representan los modelos, bueno, el código modelo, y luego un modelo que desarrollamos nosotros en el año 2013, que si tenemos en cuenta las curvas de Sparks y Menzies para ver más o menos una estimación del número de ciclos, pues ven que bueno, la curva nuestra está pues aproximadamente en el 50% de probabilidad de fallo. De hecho, es una curva probabilista que puede representar digamos, la función de distribución en cada punto, mientras que la curva del código modelo, como veis, está bastante del lado de la seguridad, y bueno, y ahí queda. Bueno, el caso es que con los supervivientes hicimos ensayos de resistencia a compresión para ver pues cuánto resistían, y nos encontramos con una resistencia pues eso, de 90 y tantos megapascales, con un aumento con respecto a las probetas intactas del 23%, lo cual es de nuevo extraordinario, sobre todo porque de nuevo si nosotros somos capaces de controlar este fenómeno, pues tendríamos un material que la fatiga, en lugar de dañarlo, lo mejora, pero lo mejora muy sensiblemente, porque un 23% pasar de 70, 75, 77 a 90 y tantos megapascales, bueno, pues es extraordinario. Hicimos también porosimetrías y de nuevo vemos ahí, como veis, la curva roja corresponde a un hormigón superviviente, a una probeta superviviente. La curva azul corresponde a una probeta intacta, una probeta intacta que se ha roto para poder hacer la porosimetría. Y como vemos de nuevo, pues tenemos una densificación, el material, a los poros se rellenan y sobre todo, pues eso, en el rango hay desde 10 elevado a menos 2 hasta 10 elevado a menos 1 micras, y luego también en el rango desde la micra hasta, bueno, hasta la media micra o las 10 micras, una cosa así. Tenemos también una zona de poros que se reduce sensiblemente, y también se ve, curiosamente, en el entorno de las 10 micras, pues que hay poros muy grandes, que eso sin duda corresponde a
a microfisuras que se han generado por el proceso de fatiga. Es decir, tenemos una alteración de la curva que de nuevo nos confirma que tenemos una alteración, una evolución del material debido a las cargas de fatiga. Hemos hecho micrografías para ver qué es lo que pasa. Esta es una micrografía de una de las probetas supervivientes, vamos, de la misma, y ahí se ve una grieta. Y bueno, yo no soy experto en la interpretación de estas micrografías, pero bueno, se ven algunos elementos, algunas partículas de posiciones que hay en la fisura que ahora veremos que son de creación de nuevo gel CSH y de porlandita. Esta es otra micrografía que se ve a otra escala, un poquito aumentada, donde se ven también las fisuras y se ve, bueno, pues cómo circulan. Estos son microfisuras que se ven en la matriz del hormigón. Y luego también hemos hecho un análisis espectral y, vamos, esta figura es importante porque aquí se ve también las relaciones entre el calcio, el silicio, también el aluminio que figura por ahí, y la relación que hay entre calcio y silicio está confirmando que se está produciendo efectivamente una generación de nuevo gel CSH y también de porlandita en la matriz de hormigón. Y luego también se están produciendo, porque ahí se ve pues ese pico del aluminio, algunos silicatos CSAH con aluminio, que también son característicos de procesos de hidratación nuevos que no tenemos en el hormigón original. También hemos hecho difracción de rayos X, y aquí, aunque esto no es muy definitivo, pero bueno, se ven también unos ciertos picos tanto de porlandita como de gel CSH, el 4 y el 3, se ven picos del gel, insisto, quizá no es muy, en fin, muy relevante, pero bueno, se ve que ha cambiado y que es un poquito diferente a la probeta de control que no está fatigada. También hemos hecho termogravimetría y análisis térmico diferencial, y bueno, las curvas también de la superviviente, la CU3, y de la original CU5, pues son distintas. Entonces nosotros ahí tenemos pues que vemos que la cantidad de calor, de energía que se necesita pues en la fase, pues eso, de la etringita, de la porlandita, de la calcita, pues son diferentes, y también están sugiriendo que hay pues una hidratación de la matriz, una autorreparación que tiene que ver con las cargas cíclicas que se están haciendo. Y luego, bueno, pues os voy a contar cuál es la interpretación, digamos, desde un punto de vista, pues también fenomenológico, de qué es lo que puede estar pasando. Entonces hemos hecho en esto me ha ayudado uno de mis colaboradores, Ángel de la Rosa, que bueno, ha pensado en cómo representar esto gráficamente para representar que el proceso que está ocurriendo realmente es el siguiente. Nosotros tenemos una matriz de hormigón donde hay agua, y ese agua a veces se queda bloqueada y no puede hidratar partículas. Sin embargo, cuando se produce la fatiga, se va a producir una microfisuración que da salida al agua, que puede llegar a partículas a partículas que ya estaban hidratadas, a hidratarlas más, o a partículas que no se habían hidratado y que, por tanto, al estar en contacto con agua, llegan a hidratarse. También esto ocurre también especialmente en las intercaras árido-matriz. Y luego también representamos el efecto beneficioso de tener la fibra, que es la que está produciendo una estabilización del proceso de daño. La fibra estabiliza el proceso de daño y, por tanto, le da tiempo a la autorreparación para que se produzca. Entonces, esto sería una cosa así. Aquí nosotros vemos como hay pues distintas áridos en marrón, con luego las partículas de cemento gris que están hidratadas, las negras pues estarían sin hidratar, y vemos que por la fatiga, lo azul son digamos los poros que tienen agua, y ese agua no se puede mover porque no hay camino para que se mueva. Sin embargo, la fatiga produce microgrietas. Ahí vemos que se ha producido ya una microgrieta. Entonces
ese agua puede salir gracias a la microgrieta y va pues a hidratar una partícula que estaba ahí y que no se había hidratado previamente, y también a hidratar más la intercara árido-matriz de un árido. Entonces aquí se van abriendo ese tipo de grietas, se van descargando esos poros, se abren más grietas, en uno de los poros llenos de agua se libera el agua, se van hidratando esas partículas y el proceso va haciendo que esas partículas hidratadas van generando nuevos materiales cementicios, en particular el gel CSH y la portlandita, y entonces eso hace que las grietas y que los poros se rellenen e incluso que las grietas se lleguen a parar. Tenemos una matriz más resistente debido a este proceso. Desde un punto de vista fenomenológico, ¿cómo veríamos esto en las curvas epsilon n? Pues como lo veríamos es como lo estamos representando. Bueno, aquí lo que estoy representando es esta curva que la habíamos visto previamente, donde hay una deformación crítica, que es esta curva negra que estoy resaltando aquí. De nuevo, en el eje X, número de ciclos, en el eje Y, deformación. Las curvas en forma de S son las curvas que son de respuesta de una probeta, y una curva de respuesta típica sería esta, ¿no? Donde el incremento de deformación con el número de ciclos nos está indicando de alguna manera una medida del daño, ¿no? Bueno, pues cuando ocurre este proceso, que es un proceso de autorreparación autógena, o sea, es un proceso de autorreparación porque de hecho el material se está reparando, y es autógeno porque se hace a expensas del agua que está contenida en la propia matriz. Nosotros no tenemos que poner ningún material adicional, ni en cápsulas, ni en forma de bacterias, ni nada parecido. O sea, aquí es sencillamente autógeno, o sea, es el agua que hay dentro de la matriz el que genera la autorreparación. Entonces, si nosotros tenemos ese proceso de autorreparación, puede ocurrir que esa misma probeta hubiera tenido ese comportamiento. Es decir, que se retrase todo el proceso de daño porque se está produciendo al mismo tiempo el daño y la reparación. Daño y reparación. Es importante tener en cuenta que es reparación. Vamos a ver, es reparación porque solamente ocurre porque se produce el daño. O sea, como se produce daño, como se produce una micro fisuración, es entonces nosotros tenemos que efectivamente se puede producir una reparación. Por eso la autorreparación está vinculada al daño que se está generando. Es decir, está generada por la fatiga, pero es una reparación. Bueno, de hecho, la reparación, dependiendo de las condiciones que tengamos, pues podría ser también de este tipo. Es decir, nosotros podemos tener curvas que se separen mucho de la curva crítica y que por lo tanto nunca lleguen a cortar, por lo tanto esa probeta sería superviviente. Tendríamos una probeta superviviente porque ha pasado eso, es decir, porque tenemos que en el equilibrio entre daño y reparación, en este caso, pues vence la reparación y tenemos una probeta que no solamente no rompe, sino que encima la sacamos después de ser superviviente y resiste 20% o 30% más. Desde el punto de vista tecnológico sería muy importante, desde mi punto de vista, controlar este proceso. Los ingenieros calculistas y los ingenieros de estructuras pues tienden a despreciar o desechar los efectos beneficiosos, porque de esa manera se queda uno del lado de la seguridad. Ahora bien, cuando uno tiene un fenómeno ante las narices, un fenómeno de este tipo, lo idóneo sería intentar poder controlar este fenómeno para aprovecharlo. Si nosotros necesitamos resistencia a la fatiga, o sea, si necesitamos un material que sea muy resistente a la fatiga, probablemente podríamos diseñarlo de manera que vaya ganando esa resistencia de fatiga que necesitamos al mismo tiempo que se van produciendo los ciclos de fatiga, lo cual sería óptimo porque bueno, pues sería más económico y nosotros aprovecharíamos mejor el material. Bueno, y ya las conclusiones. La autorreparación autógena debido a la fatiga, como hemos visto, genera mayor endurancia, es decir, mayor vida-fatiga, e incluso genera supervivencia.
Las probetas supervivientes resisten significativamente más que las probetas no fatigadas. Ya hemos visto dos ejemplos con el orden del 30%, del 20 y tantos por ciento. Bueno, tengo que decir que tenemos también ejemplos con otros materiales cementicios, como por ejemplo los morteros de cal, en el cual también hemos conseguido aumentos de resistencia muy importantes después de unos ciclos de fatiga pues, que deberían haberlas roto y sin embargo no las rompen, y en hormigueros de cal, pues en otro tipo de conglomerantes pasará algo parecido. Luego también hemos visto que en las probetas supervivientes hay nuevas fases hidratadas de gel CSH y de porlandita, que son los causantes del aumento de resistencia. Las porosimetrías que hemos hecho muestran que el material se densifica, se rellenan los poros en el rango de los 40 Armstrong, 0,04 micras a 5 micras. El nuevo gel CSH se ve sobre las microgrietas y en torno a las partículas de humo de sílice, por lo tanto es importante. El tema del humo de sílice es importante porque, bueno, eso no lo he comentado en la micrografía, pero el tema del humo de sílice es importante porque es un conglomerante que favorece esta rehidratación o esta hidratación que se produce en estos procesos de fatiga. Y luego que incluso los procesos de agrietamiento llegan a pararse. Llegan a pararse y tenemos un material que ya no está generando más daño y probablemente, bueno, pues no sé si se estará hidratando más, llega un momento en que se acabe el agua, etcétera, pero el caso es que el material puede incluso llegar a resistir perfectamente la fatiga que le estamos haciendo. Y nada más, esto es lo que quería contar. Muchas gracias a todos por su atención y nada, si hay alguna pregunta, por supuesto, me encantaría poder responderla. Pues muchas gracias, Gonzalo, ha sido muy interesante y además, bueno, teniendo en cuenta que los materiales cementicios siempre son áridos, pues lo has hecho muy Muchas entretenido. gracias. Así que, pues se abre un periodo de discusión si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, empiezo yo para... Hola, buenos días. Hola, adelante. Bueno, primero dar la enhorabuena a Gonzalo por... De Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Enhorabuena por la charla y siempre me encanta ver lo que estáis haciendo y además desde diferentes aproximaciones. Me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. A raíz de lo que estabas contando de que el propio agua os ayuda a esta autorreparación, lo cual sí, es coherente, ¿habéis controlado el contenido de humedad o tenéis pensado, se puede medir a través de, por ejemplo, resistividad, cuál es indirectamente el contenido de humedad? Y quizás eso, no sé si eso es una variable más que os puede afectar luego en los ensayos o en una estructura real, ¿no? ¿Cómo podría afectar este Bueno, contenido? claro, vamos, es la clave, efectivamente, tienes toda la razón. La clave es el contenido de humedad y también el tener partículas cementicias que no se hayan hidratado y que se puedan volver a hidratar. Y luego hay otra clave que es el poder tener dentro de la matriz, digamos, elementos como las fibras que están, digamos, estabilizando el proceso de daño. Porque si el proceso de daño es muy rápido, entonces no le damos tiempo a la autorreparación a que se produzca, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, por ahora nosotros lo que hemos hecho ha sido comprobar el proceso. Tengo que decir que una cosa que no he mencionado es que hace unos años intentamos hacer una campaña para ver si lográbamos tener la autorreparación y precisamente lo que hicimos fue no poner suficiente agua. O sea, nosotros pusimos muchas partículas cementicias, pero no pusimos suficiente agua. Y entonces hicimos unos ensayos donde se nos quedó la cara, pues, en fin, hicimos unos ensayos estupendos, pero no salía la autorreparación. La estábamos buscando, ¿pero por qué? Porque no estábamos poniendo suficiente agua. Entonces, la cantidad de agua disponible para la reparación es fundamental. Entonces, hay que ver en el diseño del material si nosotros podemos directamente poner el agua necesaria, como por ejemplo sería en los hormigones autocompactantes. Los que hemos mostrado son autocompactantes o por lo menos hormigones muy fluidos, bombeables, que tienen bastante agua.
Y si no, también se podría intentar buscar alguna manera de poner un reservorio de agua, algún tipo de elementos, pues no sé, fibras naturales o bueno, no sé, polímeros superabsorbentes o algún tipo de material que nos permitiera tener ese agua que es necesaria para la autorreparación. Ese es un camino muy interesante. Pero incluso en una aplicación real, pensando en el ambiente, en la exposición, la clase de exposición en la que esté, evidentemente va a condicionar, ¿no?, el comportamiento de este material. Por supuesto, pero también es cierto que parte del agua, del agua que tiene el hormigón, a pesar del ambiente, hay agua que no se mueve. O sea, tienes una red de poros que los poros no van a permitir la evaporación o que el agua se marche y tienes agua dentro. O sea, la cuestión es que haya agua dentro que no se pueda escapar, que esté ahí, que esté disponible y que cuando se produce la fisuración, la microfisuración, pues ese agua pueda salir. Yo tenía con respecto a este mismo tema, si es que me parece muy curioso, porque siguiendo con lo mismo, el ambiente exterior influye de alguna manera, quiero decir, que es lo mismo en Madrid que en Valencia, con la humedad, porque estamos hablando del agua retenida dentro, claro, pero Claro. la humedad exterior puede afectar de alguna manera. A ver, el ambiente seco favorece la resistencia a fatiga, curiosamente. Es decir, cuando se hacen ensayos de fatiga, se sabe que la saturación de agua externa, es perjudicial para la fatiga. Y de hecho, normalmente nosotros precisamente cuando hacemos ensayos de fatiga, lo solemos hacer siempre en condiciones de saturación porque es la situación más perjudicial. Es la situación más perjudicial. Es decir, yo creo que los ambientes secos en general favorecen la fatiga, la resistencia a fatiga, entre comillas, normal, y lo que ya no sé, porque no lo hemos estudiado todavía, pero es un punto bastante interesante, es cuando tienes un ambiente seco, tú has puesto agua, bastante agua que está dentro de la matriz del hormigón y se produce este proceso de daño que libera ese agua. En fin, no lo sé a ciencia cierta porque no lo hemos estudiado, pero desde luego el ambiente, o sea, el hormigón saturado resiste menos ciclos. Curiosamente, el hormigón saturado resiste menos ciclos y esta es entre comillas, una verdad experimental que está pacíficamente admitida por toda la gente que nos dedicamos a esto. De manera que seguro que tiene influencia, pero hay que estudiarlo. Y si me permitís, siguiendo con esto, yo supongo que tampoco es cuestión de encharcarlo, pero se podría introducir alguna agua extra encapsulada, de manera que al propagarse la fisura pudiera sacar de algún tipo, en fin, o no tiene sentido esto que estoy preguntando. Bueno, esto tiene todo el sentido del mundo. Es muy probablemente la vía para controlar este fenómeno. O sea, probablemente cualquier dispositivo o mecanismo que te permita tener agua dentro del hormigón, y que no reaccione inicialmente, sino que se vaya bueno, pues liberando con el paso del tiempo y especialmente a través de una red de poros de una matriz que puede estar empezando a estar dañada, pues es lo fundamental. Por eso he hablado antes por ejemplo, los polímeros superabsorbentes que se están utilizando para este tipo de... No para esto en concreto, se utilizan para otras cosas, pero que están metiendo agua dentro del hormigón. Lo que pasa es que también generan mayor porosidad, eso también es cierto. O, por ejemplo, fibras que absorben agua y que al mismo tiempo tienen un comportamiento mecánico, como pueden ser fibras artificiales. La fibra de acero no absorbe nada de agua, pero hay otras fibras que sí que pueden absorber agua y que la retienen, no la dejan reaccionar y la van liberando luego poco a poco. O quizá fibras naturales, también hay gente que hace hormigón con fibras naturales que tienen también un contenido en agua que no está disponible al principio y que sin embargo con una solicitación mecánica tipo fatiga
pues luego puede liberarse, especialmente cuando se abren estos caminos debidos a las microgrietas. Yo creo que ese es el camino, efectivamente. Creo, pero todavía está por demostrar y bueno, y sí, iba a decir que si Dios quiere, pues lo haremos. Tenemos una investigación planteada sobre este tema con otro grupo de la Universidad Politécnica de Valencia. Claro, porque a lo mejor metiendo vesículas o, vamos, surfactants, como se hace en medicamentos y otras cosas, pues luego son blanditos, entonces se podría liberar el agua de forma controlada. Claro, efectivamente, ¿no? Además es verdad que, bueno, no lo he dicho, pero el tema este de la autorreparación en hormigón es un tema que está muy de moda, precisamente metiendo microcápsulas o microtubos con distintos tipos de sustancias y se suelen utilizar para intentar sellar las fisuras y por ejemplo, evitar los procesos de corrosión en las barras de acero a través del sellado de las fisuras, normalmente con poco resultado desde el punto de vista resistente, ¿no? Aquí lo curioso de esta autorreparación, que es autógena, que se crea sin necesidad de meter nada, es precisamente que la autorreparación se produce en un nivel de poros y en un nivel de grietas pues muy pequeño, cuando está produciendo un daño de grietas pues muy pequeñas, ¿no? Y son esas grietas las que se sellan, las que se reparan y las que dan unas resistencias, pues luego ya lo has visto, pues muy elevadas, ¿no? ¿Alguien más tiene observaciones o preguntas o comentarios o lo que sea? ¿Nadie levanta la mano? Yo sí quería otro matiz que a mí me has creado muchas dudas. Como soy tan ignorante, es lo bueno, que todo es nuevo para mí. Cuando mostrabas los resultados estos de con la fatiga va modificándose la porosidad, pero ¿hasta qué punto también puede influir las condiciones de procesamiento? Porque claro, no es lo mismo procesar un cubito pequeño que uno gigante. Entonces, ahí hay un efecto también que podría ser del propio procesado, porque siempre se cuela unas burbujas o lo que sea. ¿Qué piensas al respecto? ¿O es otra tontería? No, yo no creo que sea ninguna tontería y además yo creo en fin, que estas curiosidades es lo que nos hace avanzar luego siempre. Bueno, te cuento cómo lo hemos procesado el material. En realidad el material es o el material superviviente o el material intacto, que lo rompemos a compresión, o sea, el procesado para meterlo en el porosímetro es sencillamente romperlo a compresión. Y es verdad que se pueden generar grietas, pero no de ese tamaño, o sea, no de ese tamaño tan pequeño. O sea, yo creo que las grietas que se están viendo en las porosimetrías son de esas grietas del orden de las micras, de las pocas micras. Vamos, una grieta en hormigón normalmente, vamos, cuando puede ser crítica, o sea, que ya sea una grieta relativamente grande, pues cuando supera no sé, las 10, 15 micras, ¿no? En el entorno de las unidades de micra estamos en grietas muy pequeñas todavía y es difícil causarlas con carga estática, ¿no? Y luego, en cualquier caso, lo que estamos viendo es que se rellenan los poros. Es decir, ahí no hemos hecho nada, es sencillamente que se rompe el material, se cogen trocitos, lo llevamos al porosímetro y lo analizamos, y así es como lo analizamos nosotros. No sé si habrá alguna manera de procesarlo de otra manera, pero el procesado es sencillamente romperlo para tener un trocito pequeño y poder llevarlo al porosímetro para ver pues el análisis en particular de ese trocito de la probeta, ¿no? Y ahora aquí no lo he mostrado, pero en otros casos, por supuesto, hemos cogido varios trozos de la misma probeta. Bueno, sí que he mostrado que había pues 2 curvas naranjas, 2 curvas verdes, ¿no? Y daban sistemáticamente lo mismo, ¿no? O sea, que daban muy parecido siempre y cuando pertenecieran a la misma probeta. En fin, nosotros hemos deducido que las variaciones se deben a la fatiga y no a otro efecto externo, pero a lo mejor podría ser. Esto no, quizá no lo hemos estudiado suficientemente. Yo creo que no, creo que está clarísimo a estas alturas, ya que vamos a las alturas después de hacer los otros análisis, que se nos están generando esos geles, que están rellenando poros. Pues nada,
Solo queda agradecer una vez más a Gonzalo por la excelente presentación que ha hecho, disculparnos una vez más por estos sucesos anodinos que han tenido lugar y ajenos completamente a nuestra voluntad y agradecer a todos los participantes por su presencia en el acto y daros muchas gracias a todos. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por tu Muy bien. invitación. Para mí ha sido un auténtico honor, de verdad. Ha estado muy bien. Así que gracias y os invito a atender la próxima conferencia. Invito a vosotros, no al entusiasta este que ha aparecido. Y gracias por todo. Nos vemos en la siguiente charla el día 29 de marzo. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. A ver, un momentito, que es que Bueno. me